¿Qué tal todos? Yo soy Emil Klein y les doy la bienvenida a un nuevo video y a una nueva semana, la cual espero esté llena de cosas buenas y mucha felicidad. Empezamos con el monólogo. Hay un libro muy interesante llamado Sapiens, una historia breve de la humanidad, que habla del origen, evolución y causas de los problemas de la sociedad actual. Una de ellas es la agricultura. Fíjense que de todas las cosas que pudieron mencionar, el autor del libro, Yuval Noah Harari, elige la agricultura como la causa de los problemas actuales. Y tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar que el hombre primitivo, luego de ser un cazador, decidió ser recolector y asegurar su supervivencia al tener comida accesible la mayor parte del año. Una vez el hombre se agrupa, empezó a sembrar, vino la cosecha y vino la necesidad de proteger su territorio. El hombre sigue evolucionando y empieza a explotar el hombre, por un beneficio. Por supuesto que no había un salario, pero sí una paga en materia prima o en comida. El hombre se organiza aún más y surgen las civilizaciones y reinados. Con ellos surgen las guerras, las ansias de poder, etc. Cuando se vive en una burbuja tan bella como el planeta Tierra, es muy difícil imaginarse que hay un infinito afuera de esa burbuja. Y es muy difícil imaginarse cómo se formó la vida. Asimismo, es casi imposible ver algo tan a corto plazo como es la historia de nuestro bello El Salvador. ¿Sabías que para la independencia pasaron años antes que se culminara y que los líderes en ese entonces no lucharon en ninguna guerra? Claro, la mayoría dirigió una revolución desde prisiones en donde se mantenían a salvo de las balas del enemigo. Una vez el pueblo ganó esa guerra, luego de muchas muertes, mucha sangre derramada y mucha tristeza, los líderes fueron liberados y tomaron crédito de la independencia. Tanto así que dividieron al país en 14 terrenos y distribuyeron las riquezas. Ahora, quien desconoce la historia tenderá a repetirla, dicen. Mucha gente cree que El Salvador nació en 1980 con la muerte de Monseñor Romero. Es increíble. En serio, la gente no conoce nada más atrás de las ofensivas del FMLN y el gobierno en ese entonces. ¿Han leído sobre la huelga de los brazos caídos? ¿Sobre la ejecución de Feliciano Ama? ¿No? Pues ese es el problema. Feliciano de Jesús Ama Trampa nació en Izalco, El Salvador en 1881 y murió en 1932. Fue un cacique indígena de la entidad náhuatl de El Salvador, uno de los líderes de la insurrección campesina de 1932. Ama era un campesino jornalero, contrajo matrimonio con Josefa Chupán, miembro de una influyente familia dentro de la comunidad indígena de Izalco. En 1917 se convirtió en mayordomo de la Cofradía Católica del Corpus Christi, grupo que además de cumplir con fines religiosos, servía como ente de representación de la población indígena en sus reclamos ante el gobierno. El 23 de enero de 1932, en medio de la crisis nacional producida por la caída de los precios del café, Ama dirigió el levantamiento popular en Izalco. Los alzados tomaron el control del pueblo y atacaron a los terratenientes y al alcalde municipal. 6 días después, el 28 de enero, las tropas del gobierno retomaron el control de la localidad. La represión gubernamental contra los sublevados resultó en la muerte de cientos de pobladores de Izalco. Feliciano Ama fue detenido y ahorcado, aunque algunas versiones señalan que habría sido linchado hasta morir, siendo después colgado. Según izalqueños, a Feliciano lo colgaron de un árbol en el Parque Central Saldaña del barrio de Asunción, en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate. Los historiadores todavía debaten la influencia de los miembros del Partido Comunista Salvadoreño en la insurrección. Algunos estudios recientes privilegian el papel de las cofradías indígenas, como la encabezada por Ama en la organización del levantamiento, y piensan que el papel de los comunistas fue marginal. Ahora les contaré algo que no te cuenta Wikipedia. Feliciano Ama fue tan odiado por el gobierno de ese entonces que al momento de ahorcarlo, los soldados le pidieron a los niños del pueblo que se colgaran de él. A ver, niños, acérquense y cuélguense de este indio maldito. Por supuesto que en su inocencia los niños lo hacían sin saber que Feliciano había sacrificado su vida por el beneficio de las nuevas generaciones. Una vez pasó el juego, los soldados lo decapitaron e hirvieron su cabeza para asegurarse que el indio estaba muerto. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué los indígenas se visten con muchos colores en Guatemala y los de El Salvador solamente se visten de blanco? Porque esos gobiernos de mierda borraron los colores.
Ahora, ¿por qué creen que cae como patada al pecho cuando sinvergüenzas como Claudia Ortiz dice que se preocupa por las comunidades indígenas? Si los partidos nuevos con sus miembros, Gentuza de Arena, FMLN, PDC y PCN, son la herencia de esos gobiernos mierdas que mataban al que no les dejaba robar tierras. Claro, hubo un grupo que se levantó contra las injusticias de esos ricos. Ladrones que le robaban las tierras a los campesinos. Ese grupo que dizque estaba harto de las masacres por parte de los militares apoderados. ¿Recuerdan lo que pasó en el Mozote? ¿Han leído siquiera el libro Luciérnagas del Mozote? Pues les cuento una breve historia del libro, y estos son hechos reales. Una tarde, al caer el sol, llegaron los soldados al pueblo y pidieron a sus pobladores formarse en filas, tanto de hombres como de mujeres, mientras que a los niños los metieron en una iglesia. No se crean que fue para proteger a los niños. Niños de entre 0 a 15 años fueron encerrados en la iglesia mientras varios soldados rociaban combustible. Les rociaban combustible. Una vez terminaron de rociarla, los prendieron en fuego, y cualquier niño que tratase de salir de la iglesia era acribillado a balazo. Se oían gritos de dolor, pero parece que un grupito de políticos se ha dado la tarea de callarlos. No solamente fueron quemados vivos y acribillados, sino silenciados por unos políticos basura que no lograron saciar sus bolsillos con el dinero del pueblo. Eso me recuerda a tiempos de Funes, cuando los mareros detuvieron una coaster, la rociaron con combustible, quemaron viva a la gente y los que trataban de escapar los acribillaban a balazo. Suspiro por no putearlos. Les refresco la nota. Esto ha sido extraído del Faro el 26 de agosto del 2018. Y dice: sin embargo, no fue hasta el año siguiente, 2010, cuando las pandillas dieron muestras evidentes de una sofisticación política que venía siendo madurada durante más de un lustro. El 20 de junio de ese año, la facción Revolucionarios del Barrio 18 incendió y ametralló un microbús lleno de civiles. 17 personas fueron calcinadas vivas en el centro del municipio de Mexicanos. El crimen horrorizó al país y supuso un nuevo y aterrador peldaño en la calidad de violencia pandillera. El presidente Mauricio Funes, con apenas un año en el poder, tuvo que dar muestras de fortaleza y recurrió a las mismas estrategias que sus predecesores: leyes al estilo mano dura y una enorme inversión en publicidad. ¿Saben cuál es el problema? Que los guanacos no leen. Y no leen porque así lo quisieron los gobiernos anteriores. Fueron testigos de cómo en gobiernos anteriores los políticos robaron, actuaron con cinismo, nepotismo y todavía aguantan puteadas por ellos. Sí son estúpidos, gorgojos. Señores, los del FMLN se suponía que peleaban por los derechos de la gente pobre y terminaron aliándose con Arena, ese partido político creado por Roberto Dawizón, quien fue un mayor en la Fuerza Armada en tiempos de Duarte. ¿Sabían que El Salvador ha vivido 8 golpes de Estado a través de la historia? En 1885, 1890, 1898, 1931, 1944, 1948, 1960 y 1979. Ahora, hubo también golpes de Estado fallidos. Intento de golpe de Estado al Dr. Pío Romero Bosque. Insurrección campesina de 1932. Intento de golpe de Estado al general Maximiliano Hernández Martínez. Intento de golpe de Estado al general Fidel Sánchez Hernández. Intento de golpe de Estado a la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. Ofensiva final de 1981 y ofensiva hasta el tope, 1989. ¿Por qué creen que se dieron esos golpes de Estado? Por injusticias con el pueblo soberano, con la gente trabajadora. No se dieron porque atrapaban a ladrones o mareros o porque el presidente quisiera poner orden en el país. Gente de la oposición, no sean idiotas. En serio, perdonen que los llame así, pero no encuentro un peyorativo más suave. Si el presidente Bukele ha decidido tomar medidas extremas es porque en El Salvador hay ignorancia extrema. El guanaco maneja en sentido contrario. Le regatea al pobre, pelea por los derechos de los ricos, atropella a la policía y todavía le creen a los políticos imbéciles que les quieren hacer creer que estábamos mejor con mareros en las calles. Vamos con las noticias más importantes de hoy. El presidente Nayib Bukele anuncia que correrá como candidato a la presidencia en 2024. En el marco del 21º aniversario de la independencia de El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional de este jueves que correrá como candidato a la presidencia de 2024.
Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República en el año 2024, afirmó Bukele desde Casa Presidencial. El mandatario explicó que el país debe continuar este camino que han iniciado y que por primera vez en historia es el correcto. Apoyo totalmente lo dicho. El presidente de la República detalló que esta decisión está respaldada por la soberanía que El Salvador como país independiente tras 2 siglos de una falsa independencia. De igual forma, señaló que ningún país puede cuestionar las decisiones que tome El Salvador como país soberano e independiente. De seguro, algún país desarrollado dirá que no está de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño, un pueblo libre, soberano e independiente. Además, ¿por qué los países desarrollados nos deberían decir qué hacer? Ya probamos las recetas que nos dieron durante 200 años y fracasamos. Además, sería una protesta hipócrita porque prácticamente todos los países desarrollados tienen reelección, añadió Bukele. Finalmente, el mandatario dijo que será el pueblo salvadoreño el que decidirá si dará continuidad a su trabajo como presidente de la República o no, siendo esta una muestra de la soberanía que goza ahora el pueblo salvadoreño de tomar sus decisiones en completa libertad y como una nación independiente. Comentario. Eso lo veíamos venir y gracias a Dios que se ha dado. ¿Se pueden imaginar la desgracia que pasaría si llegasen al poder los corruptos de antes? Por si no se acuerdan, llevaron a estudio a la Asamblea Legislativa la probabilidad que los mareros fueran partido político. ¿No lo recuerdan? Es más, hay otro fragmento en la misma nota de El Faro que increíblemente dice mucho. En pocas semanas, gracias a la tregua, los pandilleros pasaron de ser villanos innombrables a dar conferencias de prensa en conjunto, a emitir comunicados, a declarar las escuelas como zonas de paz, a alardear de respeto hacia la mujer, a hacer llamados a la nación, a reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, a participar en reuniones de consejos municipales, a protagonizar actos públicos con cuerpo diplomático presente para entregar armas, a ser la voz cantante, a llevar la iniciativa, a anunciar como logro, como su logro, la reducción de los asesinatos a nivel nacional. ¿Recuerdan cuando Toby entrevistó a los mareros? Es que el problema es que nadie recuerda todo esto. Gente con memoria a corto plazo. Muy bien, este es el último extracto del Faro. En 2003, un presidente aseguró que esas organizaciones eran el enemigo público número 1. Luego se les facilitó espacios para organizarse, para crear cúpulas nacionales de dirección y agregar el elemento económico al conflicto por el territorio. Luego se les permitió consolidar su conciencia política y se empoderó a sus líderes como actores de la vida pública del país. Luego se les enseñó la lógica oscura de la política y se les confirmó como organizaciones necesarias como poderes fácticos. Finalmente se les condicionó para entenderse en guerra con el Estado. Al día de hoy, las pandillas siguen exigiendo por las malas y por las buenas una negociación con el Estado. La Mara Salvatrucha 13 ha llegado a ofrecer su propia desarticulación y ha dado muestras claras de mantener un debate político en su interior. Por lo pronto, del lado legal de la ecuación no parece haber voluntad de ningún político, de ningún partido, de ningún representante de la sociedad civil con peso real, de contemplar el diálogo o la negociación como una salida real. Muy bien, damas y caballeros, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos veremos a la próxima. Diciendo siempre la verdad. Suscríbete.